Permítanme, por favor, presentar al doctor César Azabache, que es un gran colega, indirecto amigo. Es director de Azabache, Caracciolo Abogados e investigador en temas de justicia penal para la Comisión Andina de Juristas, antiguo profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura. Conduce el espacio de entrevistas en coyuntura en la revista La Ley, miembro del directorio de la revista Gaceta Penal y columnista del diario El Comercio. Autor de múltiples ensayos sobre justicia penal, casos penales públicos en formato escrito y digital, y como sabéis, ha sido también uno de los más exitosos procuradores públicos que ha tenido nuestro país. En el uso de la palabra, estimado doctor César Azabache. Gracias, querido Eduardo. Creo que mi principal desafío es evitar que todos los que nos están escuchando se duerman, ¿verdad? Comenzamos a las 9:37. Pero dejando las bromas, creo que el abordaje de la cuestión de corrupción supone comenzar a hacernos una pregunta de fondo. Y esa pregunta que atraviesa el trabajo del profesor Quirós, que citó César San Martín, es más o menos la siguiente, ¿no? ¿Podemos en realidad dejar de ser corruptos? ¿Queremos, como país, dejar de ser corruptos? Creo que el principal problema que tenemos que abordar supone asumir que la cuestión de la corrupción no es ya solo un asunto vinculado a un delito, a un paquete de casos o a un área crítica de desempeño de la justicia. Es ya una cuestión fundamental que tiene que ver con el modo en que nos representamos un problema en concreto, con la cantidad de sesgos con las que eludimos abordarlo y con las propias estratagemas de autoocultamiento que generamos para poder pasar por alto el hecho de que somos parte de un sistema que reproduce y retroalimenta la corrupción que criticamos. En este momento creo que la corrupción, y hay otras construcciones transversales, el patriarcado, dirían los movimientos feministas, el colonialismo, dirían los defensores de derechos indígenas. Hay un paquete de construcciones que atraviesan y distorsionan nuestro modo de abordar la ética pública. Creo que la corrupción es uno de esos. Creo que lo es en la medida en que la usamos como una bandera binaria. Ellos son corruptos, nosotros no. Y al enfrentar las cosas en ese esquema, dejamos pasar por alto la enorme cantidad de aspectos en los que retroalimentamos, somos parte activa o pasiva, de buena o mala fe, de un esquema que se constituye sobre bases corruptas. El clientelismo es una forma de corrupción. Hacer las cosas por favores, imponer en nuestras decisiones razones subjetivas basadas en preferencias amicales, son también formas de corrupción. No serán delictivas, pero son parte del mismo esquema y creo que esta es la cuestión de fondo que subjetiviza la ética pública. Entonces, tal vez el ejercicio más duro, esto lo decía Rocío Villanueva hace poco en una conversación que tuvimos sobre estereotipos patriarcales en relaciones de género, pero creo que funciona para eso también. Creo que el ejercicio más duro consiste en abordar nuestra aproximación a nuestras prácticas legales, haciendo el ejercicio por identificar los sesgos que nos permiten invisibilizar los momentos corruptos de nuestra práctica legal. Y digo momentos corruptos porque tengo la impresión que debemos dejar de pensar que la corrupción es algo así como un tumor aislable, autónomo, focalizado, extirpable de nuestro sistema, y tenemos que empezar a pensar en un sistema que está impregnado de un sesgo de corrupción que tenemos que empezar a reconocer. El problema entonces está, creo, en el reconocimiento de los aspectos, las dimensiones y los estereotipos que permiten tolerar prácticas corruptas, no como crimen solamente, sino
como parte esencial de nuestra actividad pública o de nuestra aproximación a lo que debería ser lo público y reducirlo. Tal vez dentro de todo el andamiaje de esos sesgos y de esas coartadas conceptuales que nos permiten invisibilizar lo que hacemos, esté esta tendencia que tenemos a creer que la corrupción se debe definir con lo que llamamos tipos legales o tipos penales. Ahí hay un problema serio que denunció la criminología crítica en los años 80 y del que no sé si nos hemos hecho cargo completamente, ¿no? Para comenzar, las construcciones normativas del Código Penal, lo que llamamos tipos legales de crímenes, no son tipos en el sentido weberiano, es decir, no son construcciones armadas para describir la realidad, sino que son estructuras de supuestos de hechos basadas en la administración de consecuencias proporcionales. Le llamamos tipos, pero en realidad son lo que en la tradición de la teoría legal italiana se llamarían fattispecie, ¿no? Supuestos de hecho. Si quisiéramos abordar la realidad, tendríamos que dejar el Código Penal al margen y tendríamos que empezar a trabajar con construcciones que nos permitan reconocer lo que pasa más allá de las normas, ¿no? Tal vez, si hiciéramos eso, tendríamos que terminar por reconocer que, claro, lo que estamos llamando corrupción se relaciona con la existencia de un complejo mercado clandestino en el que circulan y están puestos a la venta productos y servicios ilegales, prohibidos por el derecho. De varias maneras, entonces, lo que llamamos corrupción ocupa un papel semejante a lo que ocurre en el tráfico de pornografía infantil, en el tráfico de estupefacientes, en el lavado de activos, en el tráfico de especies protegidas, en el tráfico de metales extraídos clandestinamente, servicios y productos ilegales. ¿Cuál es el matiz? Claro, lo que se vende en el mercado de la corrupción es la influencia y la posición asignadas a personas que pueden tomar decisiones. Eso es lo que está causando que en el derecho extranjero contemporáneo ya no se encuentren límites normativos que impidan empezar a pensar en la corrupción privada. Digamos, de lo que estamos hablando es de las razones por las cuales existen mercados clandestinos en los que se vende y se compra aquellos servicios y productos que las reglas de derecho consideran prohibidos. Sean dinero en el caso del lavado de activos, sean cuerpos físicos en el caso de la trata de personas, o sean posiciones de influencia o decisión en el caso de la corrupción. Hablamos entonces de sobornos y hablamos de realidades que estamos invisibilizando y que están amarradas al mismo esquema de economía informal con el que vivimos. Parece más o menos ingenuo creer que un país que tiene el 77, 75 o 76% de la PEA en el sector informal no esté lavando activos. Parece más o menos ingenuo creer que un país en el que se trafica con posesiones físicas de terrenos, en el mercado de tráfico de tierras, y en Lima el mercado de tráfico de tierras cubre más o menos el 70% de 4 de las 5 partes de la ciudad, no esté lavando dinero. Y parece más o menos ingenuo creer que un mercado urbano que se construye sobre la base del tráfico de tierras y del lavado de activos no esté corrompiendo a los esquemas de control legal que deberían contener ese tipo de prácticas. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Podemos o queremos dejar de ser corruptos? ¿O estamos en realidad invisibilizando las condiciones de desequilibrio en la que estamos desarrollando un esquema distorsionado de acumulación basado en prácticas de tráfico ilegal? Hace poco, la sociología crítica sobre la economía ha empezado a asentar una construcción que tal vez empecemos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Francisco Laiza la ha lanzado entre nosotros. En esa construcción, la antropología básica de la economía, digamos en la versión clásica de Adam Smith, suponía al competidor racional, ¿verdad? El que quería
maximizar ventajas y reducir costos, y que ya en la economía liberal, en la neoeconomía liberal, no era solo un maximizador de ganancias, sino además un calculador del comportamiento del otro, toda la teoría del juego y el cálculo del comportamiento ajeno, deviene en realidad en un sujeto que además de acumular ganancias, empieza a proyectar que su mejor manera de posicionarse en el mercado consiste en controlar los términos del intercambio. Y entonces la economía de la acumulación y la competencia deviene en una economía de la acumulación del poder y la influencia. Y ese es el fundamento en la nueva economía del desarrollo del origen de los sistemas de regulación del mercado, ¿no? Resulta que la competencia perfecta del ingenuo comerciante de Adam Smith deviene en la antropología de un sujeto de acumulación primaria que pasa a un segundo momento de acumulación de poder, y entonces la cuestión ya no es tan simple como el laissez-faire, el laissez-passer, sino que además es controlar el desarrollo del mercado. Y lo voy a volver a decir, un mercado con el 77% de la pega en el sector informal, en el que 4 partes de la ciudad más grande del país, la que tiene 10 millones de habitantes, se desarrolla sobre la base del tráfico de tierras. ¿Alguien cree que no está lavando activos y corrompiendo el entorno institucional de desarrollo? Entonces, ¿cómo vamos a abordar el problema de la corrupción? Lo vamos a abordar revisando nuestros manuales de derecho y nuestros procedimientos de intervención e investigaciones, o lo vamos a abordar sobre la base de una pregunta que es fundamental. ¿Queremos, como sociedad, dejar de ser corruptos? Es decir, la pelea anticorrupción va a ser realmente la referencia de un movimiento de confluencia social que ponga límites a estas formas de ejercicio del poder. Más allá de las cargas coyunturales, yo creo que hay un momento que no debemos dejar pasar, pero que se nos está quedando lejos, y que se produjo en diciembre del 18. No voy a entrar en el debate sobre si el sentido concreto de ese movimiento fue bueno o malo, o a favor de los buenos o a favor de los malos. Pero que en el año nuevo de diciembre del 18, la gente salió a la calle para evitar una decisión que, correcta o incorrectamente, no es el tema de esta noche, entendió arbitraria: la destitución de los fiscales anticorrupción, Vélez y José Domingo Pérez. Podemos tener la opinión que sea, la que querramos, sobre si Vélez y José Domingo Pérez hacen cosas correctas o incorrectas, sobre si perciben correcta o incorrectamente su función dentro del Ministerio Público. Pero el 31 de diciembre del 18, en Año Nuevo, hubo un colectivo de personas que espontáneamente, al mejor modo de los chalecos amarillos en Francia, salió a las calles en pleno Año Nuevo para protestar contra la destitución de 2 personas a las que, correcta o incorrectamente, vuelvo a decirlo, entendían como un referente de un movimiento anticorrupción. Han pasado 2 años. Ese evento ha generado un movimiento sostenible que nos permita reconocernos como un colectivo que reivindica la corrupción como el límite de lo que no quiere hacer. ¿De qué hablamos en realidad cuando hablamos de corrupción? Por lo que toca a las investigaciones, por ejemplo, del Ministerio Público, de las que Gladys con acierto ha hablado, creo que además hay cuestiones que notar, ¿no? En general, si seguimos los manuales, claro, las investigaciones oficiales, las investigaciones de casos legales, siguen siempre 2 esquemas distintos en función a su aproximación a lo que podemos llamar procesos en tiempo presente o eventos de tiempo pasado, ¿no? La investigación sobre eventos del tiempo pasado, cuando se dirige sobre crímenes, se llaman de escenario cerrado, ¿verdad? Los crímenes que se cometen sin testigos, en escenas blindadas, a puertas cerradas, son siempre investigaciones que dependen profundamente de la cooperación de los agentes que intervienen en el evento. La investigación sobre crímenes en escenario cerrado, de eventos del pasado, depende fuertemente de colaboradores eficaces. Mientras que la intervención en eventos en tiempo presente depende de procedimientos de investigación participativa, como las escuchas telefónicas, las entregas controladas,
la intervención de agentes encubiertos, ¿no? La gran diferencia la pueden encontrar ustedes si comparan lo que hace, por ejemplo, la policía y las fiscalías antidrogas, que tienen protocolos desarrollados sobre investigaciones de casos en tiempo presente, con lo que han venido haciendo las procuradurías anticorrupción vinculadas a los casos Odebrecht, que están concentradas en investigaciones sobre eventos desarrollados sobre el pasado. Estas últimas dependen de casos de colaboración, como dependimos en el sistema de la transición cuando trabajamos los casos del 90, del 2000, de colaboraciones eficaces, mientras que las antidrogas se concentran en eventos en proceso. Es curioso, ¿no? Porque no hay nada que impida que la institucionalización de la lucha anticorrupción a nivel oficial pase del modelo de investigación del pasado al modelo de investigación en tiempo presente. Creo que el único ejercicio fuerte desarrollado en este cambio de paradigma de investigación de hechos en tiempo presente se produjo en el caso del señor César Villanueva, intervenido en flagrancia, mientras estaba intentando crear un sistema de influencias ilegales sobre los fiscales que lo investigaban, ¿no? Creo que el mejor ejemplo del giro desde el paradigma de la investigación del pasado a la investigación de procesos en curso se produjo también, o pudo producirse también, en el caso llamado de los cuellos blancos, ¿no? Donde una investigación que se estaba desarrollando sobre la observación del despliegue de relaciones de influencia fue colapsada por la filtración, parece ser eso, de información interna sobre el desarrollo de esa observación. Entonces, si la primera pregunta que tenemos que hacernos, voy cerrando, es si en realidad somos una sociedad que quiere dejar de ser corrupta, la segunda pregunta, digo, es si tenemos un colectivo institucional que en realidad quiere abordar la corrupción más que como un hecho simbólico de referencia, como un proceso en curso que puede ser interrumpido actualmente, no solo mirando nuestra memoria. Porque la corrupción, como el tráfico de personas, como el tráfico de especies protegidas, como el tráfico de drogas, no es solo un crimen que puede ser reconocido en el pasado a través de papeles que puedan analizar la Contraloría. Es un crimen que se refiere a la existencia de un mercado clandestino en el que se compran y se venden cosas que no deberían comprarse ni venderse. Cierro aterrizando con el sistema de justicia. El año pasado, una de las últimas veces que Luis Pázara, al que todos conocemos, estuvo por aquí hablando sobre justicia, que es de lo que felizmente sigue hablando Luis Pázara, Luis nos decía que la descripción de un sistema judicial tenía que abordar 4 ejes, ¿no? El acceso, entendido como los espacios en los que la judicatura logra comunicarse con la ciudadanía a través de sus decisiones, la efectividad o la eficacia, ambas dos, relacionadas con lo que significa tomar decisiones, y decía él, la corrupción y el poder. El problema, decía Luis Pázara, lo pueden seguir en La Mula, sus publicaciones están todas en comentarios cortos en La Mula, por lo que toca al Perú. El problema, decía él, es que en este último ciclo, las cuestiones relacionadas con la judicatura, la corrupción y el poder están concentradas en un solo foco, que es el descubrimiento de la mafia de los cuellos blancos. En esa conversación en La Mula, dije, en realidad fui yo quien lo dijo, que los cuellos blancos se explican por un solo factor, al que se ha referido ya César San Martín en su primera intervención, que es la provisionalidad. Es curioso, ¿no? Voy a terminar con este comentario. El ciclo de abordaje sobre la justicia, no voy a decir sobre la reforma judicial, sobre la justicia en estos últimos 3 años se ha construido como reacción al descubrimiento de la mafia de los cuellos blancos y ha desembocado en términos prácticos en la reforma constitucional que condujo a la instalación de la Junta Nacional de Justicia. Digo que no es un ciclo de reforma, porque es un ciclo más bien de desbroce o de limpieza del sistema, un ciclo dirigido a sacar de la judicatura y la magistratura lo que podríamos reconocer como elementos negativos, pero no es un ciclo dirigido a constituir una judicatura o a constituir un modo de aproximación a lo justo en sociedad. Creo que el gran drama es que además
en el modo en que abordamos la constitución de los tribunales, un modelo diseñado hacia la solución del problema del nombramiento y selección de los jueces, tiene un límite enorme en la provisionalidad. No solo porque las personas que deberían usar el sistema de justicia y deberían usar el sistema de salud y no tienen acceso ni a la salud, ni a la educación, ni a la justicia, no logran reconocer un solo juez que tenga nombre y apellido, más allá de los protagonistas de los casos Odebrecht, ¿no? No solo porque los ciudadanos no saben quiénes son los jueces, no tienen rostro, nombre ni apellido, sino porque además el único producto institucional del sistema de estos últimos 3 años, la Junta Nacional de Justicia, solo logra cubrir a nivel de alcance el 40% del sistema de justicia, porque el destino final de los jueces, en el 60% restante, se define en las cortes, en cortes como las que definieron la estructura del caso de los cuellos blancos, que son las que al final del día deciden quién, esté nombrado como esté nombrado, asciende a un tribunal o asciende a la Suprema. De modo que si vamos a aterrizar todo este esquema a nivel de judicatura, la primera pregunta, ¿podemos o queremos dejar de ser un país corrupto? Podría también aterrizarse en la siguiente. ¿Podemos dejar de tener un sistema de jueces que niegue la inmovilidad de los magistrados, que se deshaga de la provisionalidad y que empiece a reconocer que el único modo de impartir justicia consiste en establecer jueces que entren en un espacio de relación interpersonal con las comunidades con las que deben interactuar? Si vamos a poner la corrupción como un problema, entonces tal vez debamos defender la prohibición de la invisibilidad de la judicatura como una bandera. Y tal vez nuestra pregunta tenga que ser si podemos lograr un movimiento social de respaldo que convierta la lucha contra la provisionalidad en un factor de reconocimiento del espacio social, del espacio moral, voy a decir, que la judicatura debe ocupar en esos procesos en los que se define lo justo dentro de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor César Azabache.